No estoy listo para ser padre, dijo una vez. Ahora, el CEO multimillonario lo daría todo solo por conocer a su hija. Michael Anderson había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio que, según él, lo protegería de toda vulnerabilidad. Desde fuera, era la encarnación del éxito, un visionario de cabello rubio y ojos azules que había convertido sus agudos instintos en una compañía global que dominaba los titulares y remodelaba industrias. Vivía en un mundo de hoteles de lujo, jets privados y salas de juntas donde su palabra era ley. Para todos los que lo rodeaban, parecía invencible. Prosperaba con la adrenalina de cerrar tratos imposibles, con la admiración en los ojos de los inversores y con el miedo que destellaba en las expresiones de sus rivales. Sin embargo, bajo la superficie pulida, Michael albergaba un profundo terror a una cosa que no podía controlar, la intimidad que exigía más de lo que él estaba dispuesto a dar. Podía comprar lealtad, podía ordenar respeto, pero el amor era algo en lo que nunca había confiado, porque el amor podía desbaratarlo de una manera que el poder jamás podría. Cuando Emily Harper entró en su vida, ella era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Con su cabello castaño suave y sus llamativos ojos azules, no pertenecía al mundo de fiestas de cóctel, deslumbrantes y alianzas calculadas. Ella era genuina de una manera que lo desarmó, sin miedo a ver más allá de su riqueza y reputación para ver al hombre que había debajo. Al principio, se resistió a ella, desestimando el aleteo en su pecho cada vez que ella se reía, diciéndose a sí mismo que no era más que una distracción. Pero su presencia perduró, infiltrándose en los espacios silenciosos de su vida donde la ambición había sido suficiente. Ella hizo que su ático se sintiera menos como un museo y más como un hogar. Por primera vez, Michael se permitió creer que tal vez podría tener tanto el imperio que había construido como la calidez de una mujer que se preocupaba por él no por su fortuna, sino a pesar de ella. Todo se vino abajo la noche que ella le dijo que estaba embarazada. Estaban sentados en su sala. Las luces de la ciudad se derramaban a través de los vastos ventanales. El ruido de Manhattan muy abajo. La voz de Emily era firme, pero sus manos temblaban mientras hablaba, sus ojos azules buscando tranquilidad en su rostro. En lugar de alegría, Michael sintió una oleada de pánico en su pecho. Las paredes que había construido cuidadosamente para mantener su vida en orden parecieron colapsar a su alrededor, reemplazadas por un miedo sofocante a la responsabilidad, la vulnerabilidad y la pérdida de control. Un hijo no era parte del plan. Un hijo era caos, permanencia y un lazo que no podía romper sin consecuencias. Se levantó del sofá y le dio la espalda, mirando el horizonte como si la respuesta pudiera encontrarse en las luces brillantes. Ella lo llamó suavemente por su nombre, pero él no podía mirarla. La imagen de batallas en la sala de juntas, de inversores susurrando sobre su vida personal, de titulares de escándalos que amenazaban el imperio por el que había luchado, todo se agolpó en su mente. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión era fría, su voz firme, aunque por dentro estaba retorcido en conflicto. «No estoy listo para ser padre», dijo. Las palabras pesadas de definitividad. Emily lo miró fijamente, sus labios entreabiertos como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Había esperado miedo, tal vez incluso enojo, pero no este gélido desprecio, no este rechazo brutal. Ella había pensado que él tomaría su mano,
que recordaría las noches en que la había abrazado y le había susurrado que ella era la única que realmente lo había visto. En cambio, él había cortado su vínculo con una sola frase. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero las parpadeó para atrás. Su barbilla se alzó con una fuerza silenciosa. Sin decir otra palabra, tomó su bolso y caminó hacia la puerta, sus pasos resonando por el cavernoso apartamento. Michael se quedó congelado. Su pecho se contrajo con un dolor que se negaba a nombrar. Podría haberla detenido, podría haberla alcanzado, pero el orgullo y el miedo lo mantuvieron enraizado en su lugar. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio, que había evitado un desastre. Sin embargo, a medida que el silencio se apoderaba de él, sintió un vacío instalarse en su pecho, uno que lo acompañaría durante años. Se sirvió un trago y miró la ciudad, convenciéndose de que ella lo olvidaría, que seguiría adelante, que él había hecho un corte limpio. Lo que no podía admitir, lo que no se permitía ver, era que acababa de perder algo que ningún imperio podría reemplazar. Emily se alejó del ático de Michael con la visión borrosa por las lágrimas, pero se negó a volver la vista atrás. El eco de sus palabras, "No estoy listo para ser padre", resonaba en sus oídos con cada paso que daba por el frío pasillo de mármol. Aunque su corazón se hizo añicos, se agarró el estómago como para recordarse a sí misma que ya no estaba sola. Se dijo que tenía que ser fuerte, no por él, sino por la vida que llevaba dentro. En ese momento, eligió la supervivencia sobre la desesperación. Aunque pasaría muchas noches llorando en su almohada, la semilla de la determinación ya se había arraigado en ella. Empacó sus cosas en días, dejó atrás el caótico destello de Nueva York y se mudó a un pequeño pueblo a horas de distancia, un lugar donde el horizonte daba paso a calles tranquilas y la gente se saludaba por su nombre. El embarazo la puso a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Se enfrentó a mañanas en que las náuseas la dejaban doblada, a tardes en que la soledad la carcomía, y a preocupaciones interminables sobre cómo mantendría a un hijo con nada más que unos ahorros modestos y un corazón pesado de traición. Sin embargo, cada vez que escuchaba el latido del corazón en las citas con el médico, cada vez que sentía una pequeña patada ondulando en su cuerpo, su resolución se fortalecía. Se dijo una y otra vez que el amor era más fuerte que el dinero, que le daría a su hijo una vida llena de seguridad, incluso si eso significaba sacrificio. Trabajaba en turnos largos como maestra sustituta, y cuando su cuerpo se cansaba demasiado, tomaba trabajos de tutoría desde casa, ganando lo suficiente para sobrevivir. El día que Lily nació, Emily sintió que su mundo se transformaba. El parto fue largo y agotador, y cuando el médico finalmente puso un bebé diminuto de cabello rubio y ojos azules brillantes en sus brazos, Emily rompió a llorar de alegría. Lily parecía un ángel. Su suave cabello dorado brillaba bajo las luces del hospital. Sus ojos tan claros y azules que parecían atravesar el alma de Emily. Al sostener a su hija por primera vez, sintió una abrumadora ola de amor que borró el dolor del rechazo de Michael. Le susurró promesas al oído de la recién nacida, jurando que nunca la dejaría sentirse no deseada, que lucharía por ella sin importar cuán difícil se volviera la vida, y que la criaría para que conociera su valor. El primer año fue agotador. Emily aprendió rápidamente que la maternidad soltera era tanto la mayor bendición como la prueba más implacable de resistencia.
Pasaba noches caminando por el piso con Lily en brazos, meciéndola de un lado a otro, hasta que el agotamiento empañaba los bordes de su visión. Se despertaba temprano para preparar biberones, para calmar llantos y para ir a trabajar con los ojos pesados, sobreviviendo con pura fuerza de voluntad. El dinero siempre era escaso, y hubo momentos en que tuvo que elegir entre pagar el alquiler o comprar algo extra para su bebé. Sacrificaba comidas, usaba la misma ropa año tras año y rechazaba cualquier capricho. Sin embargo, nada de eso importaba cuando Lily la miraba con esos ojos azules y le sonreía, una sonrisa tan radiante que hacía que cada lucha valiera la pena. A medida que pasaban los años, Emily construyó una vida modesta pero estable. Se convirtió en maestra titular en una escuela primaria local, equilibrando su carrera con las constantes necesidades de una niña en crecimiento. Pintó la habitación de Lily con sus propias manos, convirtiéndola en un refugio brillante lleno de juguetes de segunda mano y libros usados. Cosió ropa rota, aprendió a cocinar comidas sencillas desde cero y llenó su pequeño apartamento de risas a pesar de la ausencia de lujos. Lily se convirtió en una niña curiosa y de buen corazón. Su risa resonaba por los pasillos. Sus pequeñas manos se aferraban a las de Emily cada vez que se sentía tímida o asustada. La gente del pueblo la adoraba, a menudo comentando sobre sus brillantes ojos azules, que parecían inusuales contra el cabello castaño de Emily. Emily solo sonreía y no decía nada, aunque en el fondo sabía exactamente de dónde venían esos ojos. Aún así, por muy llenos que estuvieran sus días, las noches eran más difíciles. En el silencio después de que Lily se había dormido, Emily a menudo se sentaba junto a la ventana, mirando la luna y dejando que sus pensamientos se deslizaran hacia Michael. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de sus palabras, si se imaginaba a la hija que nunca había conocido. A veces la ira surgía en su pecho, recordándole cómo él los había abandonado, cómo había elegido el orgullo y el miedo por encima del amor. Pero otras veces la tristeza se infiltraba, un suave dolor por el hombre en el que una vez había creído, por la vida que podrían haber construido si él hubiera elegido de manera diferente. Odiaba esa parte de ella que todavía anhelaba lo que nunca podrían tener, pero nunca se permitía ahogarse en esos pensamientos. Ahora tenía a Lily, y eso era suficiente. Para cuando Lily cumplió 5 años, Emily había aceptado que esta era su vida, modesta, tranquila, llena de desafíos, pero también llena de amor. Ya no esperaba que Michael reapareciera. Se decía a sí misma que lo había olvidado, que su ausencia no era más que un capítulo cerrado en un libro que ya no necesitaba leer. Volcó todo su amor y energía en su hija, que se estaba convirtiendo en un reflejo de todo lo que Emily siempre había soñado criar, compasiva, inteligente y llena de luz. Lo que Emily no sabía, para lo que no podría haberse preparado, era que el destino tenía sus propios planes. El pasado que ella pensaba que había dejado atrás no había terminado con ella, y el hombre que una vez había destrozado su corazón estaba a punto de regresar de una manera que sacudiría el frágil mundo que ella había construido. Michael Anderson continuó avanzando por la vida como si nada lo hubiera tocado, al menos a los ojos del mundo. Era celebrado como uno de los jóvenes CEOs más brillantes de su generación, el chico de oro de los negocios que podía convertir cualquier empresa en un éxito. Las revistas presentaban su rostro cincelado y sus penetrantes ojos azules en sus portadas,
etiquetándolo como un visionario, mientras que los artículos elogiaban sus audaces movimientos en el ámbito corporativo. Sus días estaban llenos de reuniones en rascacielos con paredes de cristal, de llamadas telefónicas que movían millones de dólares con una sola palabra, y de fiestas nocturnas donde el champán nunca dejaba de fluir. En la superficie, parecía intocable, un hombre que había sacrificado todo por la ambición y había ganado. Pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, el silencio de su ático lo carcomía de maneras que nunca admitió. Durante años se había dicho a sí mismo que había hecho lo correcto al alejar a Emily, al rechazar la responsabilidad de la paternidad. Había enterrado el recuerdo de esa noche bajo capas de trabajo e indulgencia, convenciéndose de que las emociones eran pasivos, que estaba mejor sin ellas. Pero a medida que pasaba el tiempo, el vacío dentro de él se hacía más difícil de ignorar. A menudo se encontraba acostado despierto en la oscuridad, mirando el techo mientras una pregunta daba vueltas en su mente como un depredador. ¿Y si ella se hubiera quedado con el bebé? Se imaginaba a un niño con su cabello rubio y sus ojos azules, corriendo por un patio de recreo, riendo sin control. A veces se preguntaba si la niña tendría en cambio los rasgos de Emily, su suave sonrisa o la forma en que sus ojos azules parecían ver a través de él. Los pensamientos lo perseguían, llenando sus noches con un dolor que no podía adormecer con whisky o compañía fugaz. Las mujeres que entraban y salían de su vida no eran más que distracciones. Admiraban su riqueza, su poder, la emoción de estar cerca de un hombre que el mundo adoraba, pero nunca veían más allá de la superficie. No le preguntaban sobre sus noches de insomnio o la pesadez en sus ojos cuando miraba la ciudad. Él interpretaba su papel, encantándolas con sonrisas sin esfuerzo y gestos lujosos, pero ninguna de ellas tocaba la parte vacía de él que Emily una vez había tocado. Él había creído que podía cerrar el capítulo sobre ella con una sola frase. Sin embargo, su recuerdo persistía en los detalles más pequeños. El olor a lluvia en el pavimento le recordaba las tardes que habían caminado juntos. Una risa perdida en la calle podía hacerle pensar que había escuchado su voz. Y de vez en cuando veía un destello de cabello castaño en una multitud, y su corazón se detenía antes de que la realidad regresara. 3 años después de la partida de Emily, el peso de su decisión se volvió insoportable. Se encontraba escaneando rostros en lugares públicos sin darse cuenta, como si buscara algo que se decía a sí mismo que no quería. Su orgullo insistía en que había tenido razón al proteger su imperio, que el amor y la familia eran cadenas que habrían destruido todo por lo que había trabajado. Pero su corazón, la parte a la que se negaba a escuchar, susurraba que había tirado lo único que podría haberle dado sentido a su vida. Se enterró más profundamente en el trabajo, adquiriendo compañías, expandiendo su influencia, llenando su calendario con interminables obligaciones. Pero incluso la emoción de la victoria se había apagado. Los logros que una vez le dieron una descarga de adrenalina ahora se sentían vacíos, y los aplausos de los inversores sonaban huecos en sus oídos. Todo llegó a un punto de quiebre una tarde, cuando entró en un gran hotel en Manhattan, preparándose para una cena con socios potenciales. El vestíbulo vibraba con huéspedes impecables y el zumbido de conversaciones tranquilas. Estaba repasando números en su cabeza, cuando sus ojos se posaron en una figura al otro lado de la habitación. Por un latido, pensó que la estaba imaginando, conjurando su fantasma de años de arrepentimiento.
pero cuanto más miraba, más seguro se volvía. Emily estaba allí, su cabello un poco más largo, su postura fuerte, su expresión tranquila pero reservada. El tiempo la había tocado, pero no la había disminuido, y se movía con una tranquila dignidad que la hacía aún más impresionante que antes. A su lado estaba una niña, no mayor de 5 años, con cabello dorado que brillaba bajo las luces y ojos tan azules como los suyos. Se rió, su pequeña mano agarrando la de Emily. Su voz se extendió por el vestíbulo como una melodía. Michael sintió que el suelo se movía debajo de él, mientras la verdad lo golpeaba con brutal claridad. La niña era suya. No había forma de negar el parecido. No había consuelo en la coincidencia. Se vio a sí mismo en sus rasgos, en su mirada brillante, en la inclinación de su barbilla cuando miraba a su alrededor con curiosidad. Su pecho se contrajo, y por primera vez en años, Michael Anderson, el hombre que podía dominar industrias enteras, se sintió impotente. El trato que había venido a asegurar ya no importaba. El parloteo del vestíbulo se desvaneció en un sordo rugido, mientras él se quedaba enraizado en el lugar, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Su corazón latía con una mezcla de asombro y devastación, porque frente a él estaba la vida que una vez había rechazado, la familia que había elegido abandonar. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito que debería haber sido suyo para compartir. Y ahora, en el más ordinario de los lugares, el destino había abierto la herida que tanto había tratado de enterrar, obligándolo a ver la verdad que había pasado años negando. Emily había construido una vida sin él, y él no era más que un extraño mirando a su propia hija por primera vez. Michael se quedó congelado en medio del vestíbulo del hotel, con la respiración atrapada entre el pecho y la garganta. Todo su cuerpo tenso como si un movimiento en falso fuera a destrozar el frágil momento ante él. La risa de Emily, suave pero reservada, llegó a sus oídos, y la visión de la niña aferrada a su mano hizo que su corazón latiera de una manera que nunca había conocido. Quería correr hacia ellas, hablar, acortar la distancia y reclamar lo que era innegablemente suyo, pero sus piernas se sentían tan pesadas como la piedra. Durante años se había convencido de que su decisión había sido final, que había cerrado la puerta y la había cerrado con llave para siempre. Ahora la puerta estaba de par en par, y lo que había al otro lado no era simplemente una mujer de su pasado, sino una hija que llevaba su propia sangre en sus venas. Se obligó a moverse, cada paso lento, deliberado, como si se acercara a un sueño que podría desvanecerse si se apresuraba. Emily lo notó antes de que él llegara a ellas. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez había pensado que lo perseguirían para siempre, se fijaron en los suyos, y la calidez que él recordaba tan vívidamente se había ido. En su lugar había una agudeza, un escudo forjado por años de dolor y supervivencia. Su cuerpo se puso rígido, su mano se apretó protectoramente alrededor de los dedos de la niña, tirando de ella ligeramente detrás de ella como si la protegiera instintivamente. Michael se detuvo a unos metros de distancia, de repente consciente de lo fuera de lugar que se veía con su traje a medida. Un hombre que pertenecía a las salas de juntas y a las portadas de revistas de pie frente a la misma vida que una vez había declarado que no estaba preparado para abrazar. «Emily», dijo, su voz baja y áspera,
despojada del tono dominante que generalmente llenaba las salas de conferencias y silenciaba la oposición. No había pronunciado su nombre en voz alta en años, y el sonido de éste casi lo destrozó. «Michael», respondió ella con calma, su tono desprovisto de sorpresa. Era como si siempre hubiera sabido que este día llegaría, como si se hubiera preparado para la posibilidad de que sus caminos se cruzaran. Pero no había calidez en su voz, ni anhelo, solo un frío reconocimiento, como si él no fuera más que un conocido que preferiría evitar. Sus ojos se posaron en la niña, que lo miraba con curiosidad desde detrás de su madre. Su cabello dorado brillaba bajo las luces del vestíbulo, su pequeña cara radiante de inocencia, y esos brillantes ojos azules. Sus ojos lo estudiaban con abierta curiosidad. La visión lo golpeó más fuerte que cualquier derrota que hubiera enfrentado. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, porque aquí estaba la prueba de todo lo que había tirado. «Ella es tuya», dijo Emily suavemente, su voz tranquila pero cortante, como si hubiera sacado las palabras de su pecho antes de que él pudiera encontrar el coraje para preguntar. No había acusación en su tono, solo un hecho, frío e innegable. Michael tragó saliva con fuerza, su garganta seca, su corazón latiendo. «Es hermosa», susurró. Su voz temblaba con una emoción que apenas podía contener. Emily se enderezó. Su barbilla se alzó ligeramente mientras su hija se agarraba a su mano con más fuerza. «Ella es mía», corrigió ella con firmeza. Sus ojos se fijaron en los suyos con una mezcla de fuerza y dolor. «Siempre ha sido mía». La niña tiró de la mano de Emily y la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó inocentemente. La pregunta cortó a Michael como una cuchilla. Quería arrodillarse, decirle la verdad, abrazarla y susurrar que él era su padre, que había cometido errores pero que estaba aquí ahora, listo para enmendarlos. Pero la mirada de Emily lo advirtió. Su postura protectora, una declaración silenciosa de que ella no le permitiría invadir tan fácilmente. La compostura de Michael se rompió. Había pasado años perfeccionando el arte del control, pero ahora sus emociones se derramaban a través de cada palabra. «Lo siento», susurró, su voz cruda. «Me equivoqué». Quería decir más, rogar por perdón, explicar el miedo que lo había llevado a alejarla, pero el peso de su mirada lo silenció. Emily tomó una respiración constante, su agarre en su hija inquebrantable. «El arrepentimiento no cambia el pasado», dijo, su tono agudo pero no cruel. «El arrepentimiento no deshace 5 años de noches que pasé sola, 5 años de criarla sin ayuda, 5 años de verla crecer y preguntarme si cometí un error al amarte. No puedes simplemente regresar». Sus palabras lo golpearon con una fuerza brutal, más dolorosas que cualquier derrota en una sala de juntas, más devastadoras que cualquier fracaso público. Quería discutir, suplicar, pero una mirada a su rostro le dijo que sería inútil. Ella había construido su mundo sin él, y lo defendería con todo lo que tenía. La niña se movió en sus pies, sus pequeños dedos rozando la pierna de Emily, y Michael sintió que el dolor se profundizaba, porque él era un extraño en la vida que debería haber sido suya. Emily se giró ligeramente, guiando a su hija hacia la salida. Se detuvo solo por un latido. Sus ojos se encontraron con los suyos por última vez. En ellos vio dolor, fuerza y una pared que no estaba seguro de poder atravesar nunca. Sin decir otra palabra, se alejó.
La cabeza dorada de su hija se movía a su lado, y Michael se quedó enraizado en su lugar, viendo a la familia que una vez había rechazado desaparecer a través de las puertas de cristal. El ruido del vestíbulo regresó de golpe, el tintineo de las copas, el zumbido de las conversaciones. Pero Michael no escuchó nada de eso. Había construido un imperio, había comandado fortunas y había dado forma a industrias. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que era completamente impotente. Había perdido algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, algo más valioso que todos los contratos y títulos del mundo. A medida que las puertas se cerraban detrás de Emily y la niña, un vacío lo consumió. Uno que susurraba una verdad que ya no podía negar. Lo daría todo: su compañía, su riqueza, su reputación, solo por una oportunidad de ser parte de sus vidas. Michael dejó el hotel esa noche con la imagen de Emily y la niña tan profundamente grabada en su mente que no podía pensar en nada más. Su coche lo esperaba afuera, elegante y negro como siempre, pero cuando se hundió en el asiento de cuero, apenas notó que el conductor le preguntaba a dónde ir. No dio respuesta, porque ya no lo sabía. Durante años, su camino había sido recto y claro: hacer crecer el imperio, aplastar a los competidores y escalar más y más alto hasta que no quedara nada por encima de él. Pero ahora, un fugaz encuentro había partido ese camino por la mitad. Se recostó, con la cabeza apoyada en el asiento, y todo lo que podía ver era la forma en que la niña lo había mirado con ojos curiosos, los mismos ojos que lo miraban en el espejo cada mañana. Su hija. Había negado su existencia durante 5 años, pero en ese momento ya no había forma de negar la verdad. Los días siguientes fueron un borrón, aunque su vida exterior continuó con su ritmo habitual. Se sentó en reuniones donde los ejecutivos presentaban cifras y estrategias, pero no escuchó nada de eso. Firmó contratos sin realmente leerlos. Su mano se movía en piloto automático mientras su mente divagaba en pensamientos de Emily, llevando a su hijo sola. De ella meciendo a su hija para que durmiera sin él. De ella enseñándole a su pequeña a caminar, a hablar, a reír. Se lo había perdido todo. Cada hito, cada primera palabra, cada rodilla raspada y cada cuento antes de dormir. La comprensión lo aplastó con un peso diferente a todo lo que había llevado. Por primera vez en su vida, la victoria sabía a ceniza, e incluso el aplauso de los accionistas se sentía como una burla. Se encontró mirando por las ventanas durante largos tramos. Su reflejo lo miraba vacío y cansado, preguntándose cómo había dejado que el miedo lo despojara de lo que realmente importaba. Por la noche, el silencio de su ático se volvió insoportable. Antes había sido un lugar de poder, un santuario donde celebraba victorias y planeaba su próxima conquista. Ahora era una caverna de ecos. Se sirvió un trago tras otro, pero ninguna cantidad de whisky podía silenciar el recuerdo del rostro de su hija. La veía en todas partes, en el azul del cielo, en el sonido de la risa de los niños en la calle, en la inocencia que una vez había creído demasiado endurecido para merecer. Pensó en Emily también, en la fuerza de su mirada, en la forma en que se había mantenido erguida en el vestíbulo del hotel, protegiendo a su hija de él con una sola mirada. No podía culparla. Tenía todo el derecho a odiarlo, todo el derecho a negarlo. Pero no podía alejarse esta vez, no cuando había visto lo que había perdido. La tercera noche,
Incapaz de soportarlo más, se sentó en su escritorio y escribió una carta. Las palabras no salieron fácilmente. Era un hombre acostumbrado a discursos que convencían a los inversores de separarse de millones, a estrategias que doblegaban industrias a su voluntad. Pero esto era diferente. Cada frase se sentía torpe, inadecuada, despojada del poder que ejercía en cualquier otra área. Le dijo que lo sentía, aunque sabía que las disculpas significaban poco después de años de ausencia. Confesó que había tenido miedo, que su orgullo y ambición lo habían cegado, que había elegido el control sobre el amor y había vivido para arrepentirse. No pidió nada, ni perdón, ni una segunda oportunidad, solo la oportunidad de conocer a su hija, de escuchar su voz, de hacerle saber que tenía un padre incluso si ella nunca podía aceptarlo. Cuando la carta estuvo terminada, la miró durante horas antes de sellarla y enviarla, sin estar seguro de si ella la leería alguna vez. Emily sí la leyó. Se sentó en la mesa de su cocina una noche después de acostar a Lily. Sus manos temblaban mientras desdoblaba las páginas. Sus ojos escanearon las palabras. Su corazón se apretaba con cada línea. Una parte de ella quería romperla de inmediato, tirarla a la basura y cerrarle la puerta para siempre. Pero otra parte de ella, la parte que todavía recordaba al hombre que una vez había amado, la parte que no podía negar la verdad de su arrepentimiento, la hizo detenerse. Guardó la carta en un cajón, diciéndose a sí misma que no significaba nada. Sin embargo, se encontró releyéndola la noche siguiente y la noche después de eso. Michael, por su parte, esperó. Cada día revisaba su teléfono compulsivamente, esperando una respuesta que nunca llegó. Merodeaba cerca de la escuela donde Lily estaba inscrita, con cuidado de no entrometerse, pero desesperado por siquiera un vistazo de ella. La vio saltar del edificio con su mochila, riendo con amigos, su cabello atrapando la luz del sol como el suyo una vez lo había hecho. Le dolía mantenerse a distancia, pero sabía que Emily nunca lo perdonaría si se excedía. Aún así, no podía dejar de estar allí, de esperar que ella lo notara algún día y se diera cuenta de que él no se iba a ir. Las semanas se convirtieron en meses y el vacío en su vida se hizo insoportable. Ya no le importaban los informes trimestrales o las expansiones de mercado. Esas victorias parecían triviales en comparación con el sonido de la risa de su hija mientras corría a su lado en la acera, ajena a quién era él. Una tarde, incapaz de contenerse, se acercó cuando Emily vino a recoger a Lily. Su voz tembló cuando pronunció su nombre, y cuando ella se giró, sus ojos estaban más fríos que la hoja más afilada. Le dijo que no estaba allí para perturbar, no para quitar nada, solo para pedir una oportunidad. Le rogó que le permitiera conocer a su hija, aunque solo fuera desde la distancia, aunque solo fuera por unos momentos. Admitió que daría todo, su compañía, su riqueza, su reputación, solo para escuchar a Lily llamarlo papá una vez en su vida. Emily no dijo nada al principio, solo lo miró. Su expresión ilegible, su brazo envuelto fuertemente alrededor de su hija. Luego sacudió la cabeza lentamente, sus labios apretados en una línea fina. «Tomaste tu decisión, Michael», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Y aprendimos a vivir sin ti». Se alejó antes de que él pudiera responder, dejándolo parado solo en la acera. Las luces de la ciudad se difuminaban detrás de sus lágrimas. Esa noche, Michael se dio cuenta de que ya no era el hombre que una vez la había alejado con fría indiferencia.
Era un hombre destrozado, despojado de todo, excepto el arrepentimiento y el anhelo. Y por primera vez en su vida, comprendió que había algunas batallas que no podía ganar con poder, algunas pérdidas que nunca podría recuperar. Si quería un lugar en la vida de su hija, tendría que demostrarlo no con palabras o riqueza, sino con paciencia, humildad y lo único que siempre había temido dar: su corazón. La vida de Michael comenzó a fracturarse bajo el peso de su obsesión, aunque exteriormente nada parecía cambiar. Su compañía continuó prosperando, la Junta continuó aplaudiendo su visión, y la prensa continuó llamándolo imparable, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada día que pasaba sin el perdón de Emily, se sentía como un castigo que se había ganado con creces, y sin embargo, su determinación de estar presente para su hija solo se profundizaba. No podía olvidar la forma en que Lily lo había mirado en el vestíbulo del hotel. Su inocente curiosidad lo cortó más bruscamente que cualquier acusación. Pensaba en ella constantemente. ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué historias la hacían reír? Si prefería dibujar o trepar árboles. No sabía casi nada de ella, y esa ignorancia lo carcomía como una herida que se negaba a sanar. Comenzó a aparecer en el fondo de su vida, siempre con cuidado de no presionar demasiado. Desde su coche aparcado discretamente calle abajo, observaba cómo Emily llevaba a Lily a la escuela. Sus pequeñas manos se movían de las de su madre con alegre despreocupación. Los fines de semana, las veía en el parque, Lily bajando a toda velocidad por los toboganes, su cabello dorado brillando a la luz del sol. Nunca se acercó, nunca se permitió perturbar, pero cada vistazo solo alimentaba su determinación. Para un hombre que una vez había vivido en el centro de atención, atrayendo la atención con facilidad, la humildad de simplemente estar en las sombras se convirtió tanto en su penitencia como en su disciplina. Emily lo notó, por supuesto. Al principio, la ira surgía en ella cada vez que lo veía merodeando cerca. Su alta figura imposible de confundir, sus penetrantes ojos azules siguiéndolas desde la distancia. Quería gritarle, exigirle que los dejara en paz, recordarle una y otra vez la noche en que le había dicho que no estaba listo. Pero también vio algo diferente en él, algo que no podía conciliar con el hombre que recordaba. No había arrogancia en su postura ahora, ni derecho en su mirada. Solo había una tranquila desesperación, la mirada de un hombre que había sido despojado de excusas y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Una tarde, cuando Lily estaba jugando en el parque, el destino forzó una interacción que ninguno de los dos podría haber anticipado. Emily se había distraído por un momento, por una llamada telefónica, cuando Lily se desvió demasiado cerca del borde del área de juegos y se tropezó. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza y ella comenzó a llorar, su pequeña voz atravesando las risas a su alrededor. Antes de que Emily pudiera alcanzarla, Michael ya estaba allí. Se agachó, levantó a Lily suavemente y cepilló la tierra de su piel raspada, con una ternura que incluso lo sorprendió a él. Le susurró suavemente, su voz firme y tranquila, diciéndole que estaba a salvo, que todo estaría bien. Lily, todavía sollozando, se aferró a su camisa sin dudarlo, enterrando su rostro en su hombro, como si instintivamente confiara en él. Emily se congeló ante la visión. Su pecho se apretó con emociones contradictorias. La ira por su intrusión rivalizaba con la verdad innegable de lo que estaba viendo.
Su hija, que rara vez buscaba consuelo en extraños, estaba acurrucada contra él, como si lo hubiera conocido toda su vida. Michael miró a Emily en ese momento, sus ojos llenos de tristeza y esperanza, suplicándole silenciosamente que no alejara a la niña demasiado rápido. Durante un largo momento, los tres existieron en una frágil quietud. El mundo a su alrededor se desvaneció en ruido de fondo. Cuando Emily finalmente dio un paso adelante, su voz era tensa. «Dámela», dijo, aunque las palabras temblaron más de lo que ella quería. Michael obedeció de inmediato, transfiriendo suavemente a la niña de regreso a los brazos de su madre. Lily sorbió por la nariz, pero lo miró con los ojos muy abiertos, sus lágrimas ya secándose, como si sintiera que algo importante acababa de suceder. Esa noche, Emily se quedó despierta mucho después de que Lily se durmiera, reviviendo la escena en su mente. Quería seguir enojada. Quería aferrarse a la amargura que la había sostenido durante los años más difíciles, pero el recuerdo de Michael sosteniendo a su hija con tanta naturalidad seguía irrumpiendo. Ella había esperado que él fallara, que se quedara rígido e incómodo como la mayoría de los hombres de su mundo lo harían. En cambio, él había sido gentil, protector y firmemente tranquilo. Le inquietó darse cuenta de que tal vez ya no era el mismo hombre. Para Michael, el momento había sido una experiencia que le cambió la vida. La calidez de Lily en sus brazos, el sonido de su pequeña voz calmándose mientras él le susurraba tranquilidades, lo había llenado de una sensación de pertenencia que nunca había conocido. Era como si una pieza perdida de su alma hubiera sido restaurada, aunque solo fuera brevemente. Esa noche, en su cavernoso ático, todavía podía oler el rastro de su cabello en su camisa. Todavía podía sentir el peso de su confianza presionando contra él. Se sentó en la oscuridad, su vaso de whisky sin tocar, susurrando en voz alta que no se rendiría. No esta vez. No cuando finalmente entendía por qué estaba luchando. Al día siguiente, hizo algo poco característico de un hombre que había construido una reputación de eficiencia despiadada. Despejó su agenda. Las reuniones fueron pospuestas, los tratos retrasados, las llamadas ignoradas. Comenzó a pasar sus días de maneras más pequeñas y tranquilas, a menudo cerca de los lugares donde sabía que Emily y Lily estarían. Cuando finalmente se acercó a Emily directamente, una semana después, no vino con exigencias o promesas. Vino con humildad, pidiendo solo la oportunidad de estar presente, de demostrar su valía a través de acciones en lugar de palabras. Su voz tembló cuando le dijo que no esperaba perdón, que sabía que había perdido cualquier derecho a su confianza, pero que no podía soportar vivir como un extraño para su hija. Emily lo estudió durante mucho tiempo, con los brazos cruzados protectoramente sobre el pecho. Quería decirle que no, terminarlo allí, pero el recuerdo de la calma de su hija en sus brazos regresó, suavizando su resolución. Finalmente, le dio la más pequeña de las oportunidades, una astilla que incluso la sorprendió. «Si eres serio», dijo en voz baja, «me lo mostrarás, no con palabras, no con dinero, con constancia, con paciencia». Su voz tembló, aunque trató de ocultarlo. Michael asintió, su garganta apretada, su corazón latiendo con una frágil esperanza. Por primera vez en años, sintió que la pared entre ellos se había movido, no lo suficiente como para dejarlo pasar, pero lo suficiente como para dejar entrar el más débil destello de luz. Michael tomó las palabras de Emily como si fueran una sentencia
y una cuerda salvavidas: la constancia y la paciencia, dos cosas que nunca había dominado en su vida personal, se convirtieron en su práctica diaria. Comenzó a aparecer de maneras que incluso a él lo sorprendieron. Todas las mañanas, antes de la primera reunión de la junta, se detenía en la escuela solo para ver a Lily saltar por las puertas con su mochila rebotando en sus hombros. Nunca se entrometía, nunca la llamaba, pero la visión le daba fuerza de una manera que los informes de mercado y las cotizaciones de la bolsa nunca podrían. Por las tardes, cuando Emily lo permitía, los llevaba a los dos al parque, donde se sentaba con las piernas cruzadas en la hierba, sus trajes una vez perfectamente a medida cambiados por mangas remangadas y zapatos desgastados. Descubrió que el juego favorito de su hija era desafiarlo a correr interminables carreras por el campo. Y aunque sus pulmones ardían y sus piernas le dolían, nunca la defraudó. Emily se mantuvo cautelosa, observándolo de cerca, sus brazos a menudo cruzados, como para recordarse a sí misma la pared que había construido. Sin embargo, no podía negar la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. El hombre que una vez le había dicho que no estaba listo para ser padre, ahora se sentaba pacientemente durante las fiestas de té de Lily, sorbiendo tazas imaginarias y fingiendo que los pasteles de plástico eran comidas gourmet. Leía libros de cuentos con una voz que vacilaba cuando las palabras tocaban algo profundo dentro de él, y permitía que Lily se subiera a su regazo con total abandono, sus manos firmes y protectoras. Más de una vez, Emily se sorprendió mirándolo cuando él no estaba viendo, atónita por lo natural que parecía, lo diferente que era de la figura pulida y arrogante que recordaba de años atrás. Una noche, después de un largo día, Lily se durmió en el asiento trasero del coche de Emily mientras conducían a casa. Michael había estado con ellas en el parque, y cuando Emily se detuvo frente a su apartamento, él insistió en llevar a la niña arriba. Emily dudó, pero finalmente lo permitió. Caminó detrás de él mientras él cargaba a su hija. Su cabeza descansaba contra su hombro, sus brazos sueltos alrededor de su cuello. Por un momento, Emily sintió como si estuviera viendo una vida que podría haber sido la de ellos todo el tiempo, una imagen de la familia que podrían haber sido si él hubiera elegido de manera diferente. El pensamiento la consoló y la rompió. Más tarde esa noche, después de que Lily había sido acostada en la cama, Emily se encontró a solas con Michael en la tranquila sala de estar. El aire entre ellos era pesado con palabras no dichas. Él rompió el silencio primero, su voz baja, despojada de la autoridad que usaba con el resto del mundo. Admitió que pensaba en cada momento que se había perdido, desde el primer llanto de Lily hasta sus primeros pasos, y cómo lo perseguía saber que nunca podría recuperar esos años. Sus ojos brillaron mientras confesaba que estaba aterrorizado de que ella creciera y lo viera solo como un extraño que la había abandonado. Para un hombre que había construido su vida sobre el poder y el control, tal vulnerabilidad era impactante y dejó a Emily momentáneamente sin palabras. Ella le recordó, con una firmeza que vacilaba bajo el peso de la emoción, que el arrepentimiento no deshacía el pasado. Le contó lo difíciles que habían sido esos años, cuántas noches había llorado hasta quedarse dormida mientras acunaba a su bebé sola, cuántos sacrificios había hecho que él nunca había visto. Sus palabras eran afiladas, y ella esperaba que él se defendiera, pero no lo hizo. En cambio,
agachó la cabeza, su mandíbula tensa como si cada frase fuera un latigazo que sabía que merecía. Le susurró que nunca podría borrar su dolor, pero que pasaría el resto de su vida tratando de asegurarse de que ella nunca lo volviera a sentir. Ese fue el momento en que la certeza de Emily comenzó a flaquear. Siempre había creído a Michael incapaz de humildad, de poner a alguien más antes que a su ambición. Pero aquí estaba él, no exigiendo perdón, sino suplicando tranquilamente la oportunidad de demostrar su valía. Vio la sinceridad en sus ojos, vio la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de su propia culpa, y por primera vez se preguntó si realmente había cambiado. Todavía llevaba las cicatrices de su rechazo, y no se permitiría olvidarlas fácilmente, pero la pared que había construido alrededor de su corazón comenzó a mostrar sus primeras grietas. En los días que siguieron, Michael continuó apareciendo, no en grandes gestos, sino en las pequeñas y constantes formas que más importaban. Trajo comidas sencillas cuando Emily estaba demasiado cansada para cocinar. Arregló el grifo que goteaba en su cocina sin que se lo pidieran. Y pasó horas ayudando a Lily a construir torres de bloques, solo para reír cuando ella las derribaba. Emily notó lo paciente que era, cómo nunca levantaba la voz, cómo escuchaba atentamente las interminables preguntas de Lily, como si cada palabra de su boca fuera lo más importante que jamás hubiera escuchado. Había esperado que se aburriera o se impacientara, que finalmente se retirara de nuevo a la comodidad de su imperio, pero no lo hizo. Día tras día se quedaba. Por primera vez desde que lo había dejado, Emily se permitió sentir algo peligroso, esperanza. Era débil, frágil, y la cuidó con cuidado, pero estaba allí, sin embargo. Y aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, el hombre que una vez le había dicho que no estaba listo podría convertirse en el padre y quizás incluso en el compañero que ella y Lily merecían. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que Michael había conocido. Había vivido el caos de las guerras corporativas, noches en que miles de millones dependían de la agudeza de sus decisiones, la embriagadora emoción de estar en la cima de su imperio. Pero nada de eso se comparaba con el tranquilo ritmo de la risa de un niño o la calidez de ser invitado, por muy tímidamente, a la vida que una vez había abandonado. Lentamente, Emily le permitió acercarse, probando su persistencia, buscando grietas, esperando que se cansara o volviera a ser el hombre que una vez la había roto. Pero Michael nunca vaciló. Reorganizó su vida de maneras que incluso sus asesores más cercanos se sorprendieron. Las reuniones de la junta fueron reprogramadas para que él pudiera asistir al recital escolar de Lily. Los tratos internacionales se retrasaron para que él pudiera pasar un fin de semana ayudándola a pintar su habitación de un color más brillante. El otro hombre que Moy, que una vez había creído que no estaba listo para ser padre, se encontró viviendo para los momentos más pequeños de la paternidad, y para su propia sorpresa, esos momentos lo llenaron de una alegría más profunda que cualquier victoria en los negocios. Emily notó la transformación, aunque luchó por reconocerla todo el tiempo que pudo. Hubo noches en las que se paraba en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, mientras veía a Michael sentado con las piernas cruzadas en el suelo con Lily, rodeado de muñecas, crayones y animales de peluche. Su ropa, una vez impecable, estaba arrugada y manchada con marcador. Su cabello dorado se caía de su lugar, mientras Lily insistía en peinarlo con clips y cintas.
Él la seguía, riendo sin dudarlo. Sus ojos azules brillaban con una calidez que Emily nunca antes había visto en él. Sintió que su corazón temblaba en esos momentos, porque este no era el hombre frío que una vez le había dicho que lo olvidara. Este era alguien completamente diferente, alguien que había sido despojado de la arrogancia y se había quedado con nada más que amor. El verdadero punto de quiebre llegó una noche cuando una tormenta sacudió el pequeño pueblo con fuertes lluvias y truenos. Lily se despertó en medio de la noche llorando, asustada por los sonidos retumbantes afuera. Emily corrió a su habitación, preparada para consolarla, pero encontró a Michael ya allí. Se había estado quedando en la habitación de invitados, algo a lo que Emily había accedido a regañadientes después de semanas de persistencia. Se sentó al lado de la cama de Lily, acariciando su cabello dorado suavemente, susurrándole tranquilidades que la calmaron casi al instante. Ella se aferró a su camisa. Sus sollozos se calmaron mientras enterraba su rostro contra él, y Emily se quedó congelada en el umbral, la costura tirando de cada parte de su alma. El hombre que una vez los había rechazado era ahora aquel a quien su hija acudía instintivamente, y él la sostenía como si fuera la cosa más preciosa del mundo. La garganta de Emily se apretó, y por primera vez se dio cuenta de que su ira y su miedo ya no superaban su esperanza. Cuando la tormenta pasó y Lily finalmente se durmió de nuevo, Emily y Michael se encontraron sentados en la sala de estar, la tenue luz proyectando sombras en sus rostros. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Era el silencio de dos personas al borde de algo tácito. La voz de Michael se quebró primero, áspera por la emoción. Le dijo que había pasado años convenciéndose a sí mismo de que la riqueza y el poder eran suficientes, que había sido un tonto al creer que el amor era una debilidad. Admitió que la noche en que le había dicho que no estaba listo había sido el peor error de su vida, uno que lo perseguía todos los días desde entonces. Dijo que no merecía su perdón, pero que pasaría el resto de su vida demostrándole a ella y a Lily que ya no era el hombre que ella una vez había conocido. Emily escuchó con los brazos cruzados, su corazón dividido entre el recuerdo de la traición y la verdad innegable del hombre que estaba sentado frente a ella ahora. Cuando él terminó, ella lo miró durante mucho tiempo, sus ojos azules buscando los suyos, y susurró palabras que los sorprendieron a ambos. «No sé si puedo perdonarte», dijo suavemente, «pero ya no puedo negar lo que veo. Estás aquí, y eres diferente, y ella te necesita. Quizás yo también». La respiración de Michael se detuvo, su corazón latía con una frágil esperanza en la que no se había atrevido a creer. Extendió la mano, vacilando, dándole todas las oportunidades para alejarse. Pero cuando su mano finalmente se encontró con la de él, el peso de los años se levantó en un instante. No era un perdón completo, todavía no, pero era el comienzo de algo nuevo, frágil y real. En las semanas que siguieron, sus vidas comenzaron a fusionarse lentamente. Emily le permitió a Michael entrar en más de sus rutinas diarias, dejándolo recoger a Lily de la escuela, dejándolo ayudar con las comidas, dejándolo estar allí tanto para los momentos mundanos como para los extraordinarios. Lily, brillante y perceptiva, lo aceptó sin dudarlo. Su inocencia no empañada por el dolor que había pasado entre sus padres. Para ella, él era simplemente papi, ahora, y la forma en que lo dijo la primera vez hizo que Michael se arrodillara,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras la abrazaba con fuerza. Para Emily, el viaje fue más lento, más cauteloso. Llevaba sus cicatrices demasiado profundamente como para dejarlas ir de la noche a la mañana. Sin embargo, cada día que Michael aparecía, cada sonrisa que le daba a su hija, cada acto de devoción silenciosa erosionaba las paredes que había construido. Se encontró riendo de nuevo en su presencia. Se encontró recordando al hombre que una vez había amado y se dio cuenta de que tal vez él había estado enterrado todo el tiempo, esperando el momento en que se vería obligado a levantarse. La historia de Michael Anderson, el CEO multimillonario que una vez declaró que no estaba listo para ser padre, se convirtió en una especie de leyenda susurrada, incluso entre aquellos que solo lo habían conocido como un despiadado hombre de negocios. Para el mundo, los había sorprendido a todos al alejarse de ciertos tratos, al saltarse reuniones importantes, al elegir el tiempo con su hija por encima de la ambición sin fin. Pero para Emily y Lily, él era simplemente suyo, un hombre que había caído, que se había roto, que había perdido todo lo que importaba y que finalmente había encontrado su redención no en el poder, sino en el amor. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ya no eran cadenas. Eran recordatorios de lo lejos que habían llegado y de lo preciosa que era su frágil y hermosa segunda oportunidad.